Hola, aspirante a crononauta, ¿cómo te va? Espero que bien. Hoy empezamos una nueva onda. Ayer terminamos la primera onda de la cronomeditación de la letra A a la letra M, A1 a M13. Y hoy comenzamos la segunda onda. ¿Está? Esta onda es para encantar. Es más, inclusive te diría que es una onda encantada. ¿Por qué? Porque la R me está diciendo que su fin es para encantar. ¿Ok? Me fijo en la aplicación de Cronocracia, voy al compás y ahí tenemos esto, tenemos el mandato. Está ahí, entonces acá el mandato me dice, yo soy plasmático. Bueno, lo mismo de ayer. Las ondas siempre comienzan con rayo blanco y finalizan con rayo blanco. El rayo blanco es el que me une de un tiempo, de una onda a la próxima onda. Es el único rayo que tiene esa capacidad porque es el rayo del alma. Es el arte plasmático, porque básicamente la composición de tu alma es plasma, plasma radial, ¿ok? Y este plasma radial se crea con la chispa vital. Acordate, y volvemos a la creencia cronocrática, solo hay una chispa, muy rápidamente cambia de forma, es todas las partículas subatómicas de tu cuerpo, y al haber cambiado de forma para poder ser todas tus partículas, cuando completa esa cubicación de haber sido todas las partículas de tu cuerpo, crea un instante de la vida. Durante ese instante la vida estuvo quieta en un único holograma. Así como una película está compuesta de fotogramas, la vida está compuesta de hologramas. La película es dos dimensiones y una vida son tres dimensiones. En esas tres dimensiones, en el eje de esas tres dimensiones, como marco observador, está tu conciencia, de tu cuerpo físico, de lo que fue cubicado por la chispa vital, siendo todas las partículas subatómicas de tu cuerpo. ¿Ok? Entonces, esa cubicación desarrolla una sensación energética llamada plasma. ¿Ok? Y tiene que ver con la plasmación, con plasmar la existencia. ¿Ok? Entonces, el rayo blanco hoy está acompañada de otro blanco, porque la letra R, al ser blanca, es una letra de refinación. Todos los sellos que son blancos son para refinar. Entonces acá estamos teniendo una onda que es para refinar la anterior, porque a su vez una onda refina la anterior. La anterior fue roja, empezó con la letra A, que es roja, cuyo propósito fue rojo, fue de iniciación, y ahora el propósito es la refinación. ¿La refinación de qué? Y el propósito de hoy va a tener que ver con el propósito de la onda anterior. Es más, lo vamos a refinar. Y para refinarlo nos dice, con la existencia del tiempo unifico con el fin de encantar. Con la existencia del tiempo. Bueno, el tiempo genera la existencia. ¿Ok? La existencia de tener tres tiempos dentro de un único tiempo. El tiempo comprende a tres tiempos, que son vida, sentidos, mente. Suceden tan rápidamente que por sí mismos no tienen conciencia de existencia. Necesitan de un cuarto tiempo, que es la cuarta dimensión, que termina definiendo duraciones de vida, sentidos, mente. Entonces, vida, sentidos, mente es tiempo, vida, sentidos, mente es tiempo. Estamos hoy en un momento del tiempo, en un yux del tiempo. Y acordate que en la onda vas a tener cuatro oportunidades del tiempo. Esos son el tono 1, el tono 5, el 9 y el 13. ¿Ok? Entonces hoy en tono 1, R1, me dice con la existencia del tiempo. Unifico con el fin de encantar. Voy a unificar. Unifico es del tono 1. ¿Tá? Es una orden, un decreto de acción que tiene el tono 1, que es yo unifico. ¿Qué unifico? Y unifico con el fin de encantar, pero todavía no sé muy bien qué. Entonces, ¿cómo se unifica para encantar? Atrayendo la receptividad, porque la receptividad es la esencia de la letra R. ¿Ok? Para poder encantar cualquier cosa, porque acá le dice con el fin de encantar, pero no te especifica que seas vos. Hay que encantar, el día de hoy hay que encantar, no importa si encantás vos u otro. Para poder encantar lo vamos a lograr si yo unifico, y si yo unifico atrayendo la receptividad por parte de aquello que va a ser encantado o de uno mismo que va a encantar. ¿Ok?
sello la salida de la temporalidad con el tono magnético del propósito. Sello la salida. Acordate que estamos en la célula de tiempo de la salida. La primera es la entrada, el almacén, el proceso, y ahora estamos en la salida. ¿De qué? De los datos. Entonces, el día de hoy se refina la salida de los datos, que ayer se inició. Se inició con la letra M, la cual es para explorar. Entonces, bastante lógica es que para poder salir vamos a explorar el espacio. Por eso el poder de ayer es el espacio. Mientras que el poder de hoy es la temporalidad. Porque una vez que ya estás en el espacio y estás explorando, te surge la temporalidad automáticamente. Un Yux te lleva automáticamente al subsiguiente. Y así, ta, 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 ta. Y cuando llegamos a 260 volvemos a 1. Es un ciclo eterno. ¿Ok? El ciclo eterno de la existencia. Entonces, con el tono magnético del propósito, hoy establecemos un nuevo propósito, una nueva oportunidad. ¿Ok? Así los ciclos de las ondas se repiten uno tras otro. Cada 13 días, ¡pum!, empezamos uno nuevo. Y hoy empezamos un nuevo propósito. Pero acordate que va a estar relacionado con lo anterior. Todo se relaciona entre sí. Todo lo que vos vivís en relación con vos mismo y en relación con todo lo que tenés creado. ¿Ok? Me guía mi propio poder. ¿Ok? Eso quiere decir que el tono 1 siempre es guiado por su propio poder. Entonces R1 no va a buscar a otro Yux para tener una referencia de cómo guiarse, sino que se guía a través de su propio poder, que es mi poder duplicado. ¿Ok? Bueno, esta fue una síntesis del mandato del día de hoy, mandato universal. Acordate de uní para ver, sal y es. Está quién sale y bueno, aquello que el día de ayer salió a explorar y hoy resulta ser que va a encantar. Ahora adentrándonos un poco en el yuxismo, y lo hago muy cortito. La clave de qué vamos a encantar, de cuál es la magia detrás de todo esto, la letra R en el calendario maya antiguo le llamaban el mago, porque era esa esencia de existencia que tenía la capacidad de contarnos un cuento y hacer que todo, ¡oh, qué increíble, qué bárbaro! El encantador, está ahí, no hay mayor encantador que un cuentacuentos. Entonces, el cuentacuentos, que es una forma de ser que está definida por la letra R, hoy es importante en el juego de por tierra que te entierra la tierra. Acordate, por tierra, te en tierra y te entierra la tierra. Entonces, para que no suceda esa pérdida de fuerza vital, que es la letra T, para que T en ti no R, el día de hoy, la letra R, jugando con las palabras, te dice R. O sea, te está dando una orden, te está diciendo R, usted R. O eso R. Está entonces, quizás el encantamiento del día de hoy, si lo tomamos como una obra de arte planetaria, nuestro mundo está relacionada también desde esa manera con el hecho de errar. Está la gran magia es, si soy perfecto y soy una máquina, es poder errar para parecer que soy imperfecto. Entonces, en el día de hoy, en este mundo donde el error es algo básico y necesario para poder evolucionar a las especies, para evolucionar la vida, la existencia, el día de hoy vamos a jugar un poquito con eso. Dale, la letra R te invita a R, a errar. Está a la orden en segunda persona, tiempo imperativo, presente imperativo, R. ¿Ok? Y bueno, además podés jugar a muchas cosas. Lo divertido del conocimiento cronocrático es que se abre al juego, te da la posibilidad de que te lo tomes muy en juego. Y acordate, ju, ¿ok? Hay 5 estados de la risa, es jaja, jeje, jiji, jojo, juju. Está cuando llegamos a juju, ya tuviste incorporado el ja, je, ji, joju. Y acordate que en términos cronocráticos, la J es el sellado 17, que es para evolucionar, justamente. Y la letra A, E, I, O, U también son otros sellados de tiempo. Buscalos después en la tabla de los sellados de tiempo, de los Yux, y ahí vas a enterarte bien de cuáles son sus atributos. Acción, poder, esencia, célula y todo lo demás. ¿Ok? Mientras más vayas aprendiendo los atributos de las letras que sellan los tiempos, mucho más inteligente te vas a hacer, porque tu mente va a empezar a descodificar absolutamente todo.
cada libro que leas, cada pensamiento que tengas, cada noticia que escuches, cuando escuches a la gente hablar, cuando veas los carteles con sus letras diciéndote cosas, ya no vas a tomar de eso esa cosa que te está diciendo literalmente, sino que vas a poder empezar a jugarlo cronocráticamente, vas a empezar a poder desconstruir el universo para poder ver el verso que hay dentro de todas las cosas. Y el verso, tiene que ver también con ver, so, en inglés significa así, y así se dan las cosas a través del universo. ¿Está? Entonces, uniendo letras, hago palabras, y uniendo letras, creo conciencias, y creando conciencia, creo existencias. Entonces, el poder de la letra, siendo sellados de tiempo, que son factores primarios, al igual que los tonos de energía, para poder crear a los yux, que son las unidades de tiempo de existencia de absolutamente todo, es la revelación más importante que te puedo entregar de mi corazón acerca del conocimiento cronocrático. Hay muchísima información científica, artística y espiritual. Acordate el símbolo de Pax, el símbolo de la cronocracia. Las tres esferas son las tres esferas de las temáticas fundamentales de la existencia: vida, sentidos, mentes, conciencia de la vida, con el arte de los sentidos y con la espiritualidad de la mente. Obtengo la existencia del tiempo. El tiempo creyendo ser vida. El tiempo creyendo ser energía viva. Eso es lo que soy, eso es lo que sos, eso es lo que es absolutamente todo. Entonces, pone tu foco, pone tu atención en desarrollar un bonito propósito que te sirva para tu vida, que te sirva para tu existencia, que te sirva para sentir el mundo que tenés alrededor y sobre todo para tu mente, porque esto es una programación de tu mente. Y ni siquiera programación, sino es ponerla en el dial correcto del tiempo, para que después tu mente conectada con la frecuencia 1320, aprendiéndote los atributos de las letras y los tonos, automáticamente los mandatos van a fluir dentro tuyo y eso va a hacerte mejor persona. Hasta llegar a un punto, cuando finalicemos la cronomeditación, que no solamente vas a tener el entendimiento y la comprensión del yuxismo, o sea, de la creencia que hace que este conocimiento funcione. No solamente vas a saberte todo de la chispa vital, de cómo recorre tu cuerpo, de cómo se crea un instante presente, el holograma de la vida y cómo se crea la vida, sino que además de todo eso vas a ser mejor persona. Hasta pronto, aspirante a crononauta. Hasta mañana.